Muchas veces los jugadores piensan que como uno es streamer, youtuber, top mundial, etc., uno es o debería de ser inmortal. Pues no, uno también pierde como cualquier otro, tiene sus días de manco y comete errores. Y en este vídeo les vengo a compartir ciertos consejos para aprender de algunos errores que se suelen cometer. Así que vamos a ello. Para ganar ciertos enfrentamientos, aunque tengamos buenos movimientos y armas, muchas veces influye el posicionamiento que tomemos en ese momento. Veamos este caso. En esta situación se puede ver cómo se aproxima un vehículo enemigo. Tengo un compañero que decide apresurarse por la derecha, por lo tanto decido ir por la izquierda, pero aquí cometo varios errores. El primer error fue pensar que como mi compañero se expuso primero ante los enemigos, ellos se iban a enfocar solo en él y así yo aprovecharía esa distracción para eliminar a alguno de ellos. Lo que no me esperaba es que uno de ellos se enfocara en mí. El segundo error fue apresurarme hacia el enfrentamiento con un arma de corta distancia, en este caso la Fennec, cuando el enemigo se encontraba a una distancia algo lejana. Por eso intenté acercarme y fallé en el intento. El tercer error y más importante que cometí fue no haber tomado altura. Este es un factor que en la mayoría de las ocasiones da mucha ventaja. En esta situación llevo la clase del potenciado, por lo que ese hubiese sido un paso sencillo en ese momento. Pero como cometí el primer error de pensar que los enemigos se enfocarían en mi compañero, no lo vi necesario en ese instante. No siempre uno tendrá el chance de tomar altura en algún lugar, pero si hubiese cambiado a la AK-47 que llevaba en ese momento, la historia hubiese sido diferente. Así que la lección de este error es que siempre hay que tener en cuenta el tipo de armas que llevamos en el momento y buscar las posiciones que fortalezcan las ventajas de estas. Es decir, si llevas un arma de largo alcance, no te apresures hacia el enemigo, y si llevas una de corto alcance, intenta acercarte a través de edificaciones u objetos con los que puedas cubrirte para que no seas un blanco fácil para el enemigo. Yo a veces soy muy de saber que estoy cometiendo un error en el momento, pero aún así termino por cometerlo. No sé por qué. Estás bien pequeño. Veamos este caso. En esta ocasión llevábamos un buen rato sin ver a algún enemigo. Finalmente localizamos a uno y nos detenemos para eliminarlo pensando que estaba solo. Lo que no me esperaba es que sus compañeros estarían detrás de esa colina y hubiera más enemigos hacia el otro costado, por lo que terminamos metiéndonos en un sándwich por no haber escaneado la zona antes de detenernos. En ese instante yo sabía que estaba cometiendo ese error y aún así lo hice, por lo que la lección de este es no desesperarse por querer eliminar a algún enemigo que uno encuentre solo, porque sus compañeros pueden estar cerca. Antes de detenernos es mejor dar un par de vueltas en la zona para tener información concreta sobre la ubicación de los demás enemigos y así saber dónde detenernos con mejor posicionamiento. Nice. Abandonar una posición a tiempo no es de cobardes, es de inteligentes, y a veces nos pasa que por quedarnos disparando en una misma posición durante mucho tiempo, terminamos siendo eliminados porque nos llegan enemigos por detrás o de todos lados. Tomamos como ejemplo nuevamente el clip anterior. En este caso sé que ya estoy metido en un tremendo sándwich y aún así me quedo intentando abatir a algún enemigo. Podía fácilmente correr lejos de ese lugar para rotar y tomar una mejor posición, pero no lo hice y por ello termino siendo eliminado. La lección de este error es que si te encuentras solo contra dos o más enemigos, si disparas desde algún punto y notas que van a por ti, cambies de posición constantemente para que así no te puedan eliminar todos a la vez, sino que consigas atraerlos uno por uno como vemos en este ejemplo.
veces suele pasar que vemos a un enemigo campeando o posicionado en algún lugar y como en ese momento no tenemos el alcance para eliminarlo, nos desesperamos y nos apresuramos hacia él. A veces sale bien y otras veces no tanto. Por lo que la lección para este error es que en ciertas ocasiones es mejor no buscar al enemigo, sino dejar que él te busque a ti.